Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya estamos iniciando la tarde. Vamos a esperar unos momentos a ver si alguien se une. A veces se han unido un poco más en esta sesión. Y si no, pues empezamos. Mientras esperamos Asa y yo que se una alguien más, voy a empezar a compartir pantalla. Permítanme un momento. Bueno, pues creo que ya dejamos algunos minutitos, ya son casi pasada la hora. Entonces, pues me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión número 5 de psicología educativa. La semana pasada todavía visualizábamos cuáles eran las funciones de la psicología en educación específicamente. Y también hacemos mención un poquitito, que aunque era el tema final, pero no importa, ya podemos ir adelantando también. Pues, ¿cuál es la influencia de la psicología en algunas otras áreas y más bien la influencia de algunas disciplinas en la psicología educativa, ¿no? Y esta sesión y la próxima, pues vamos más que nada a enfocarnos en cómo influyen algunos procesos psicológicos base para el aprendizaje, ¿no? Y cuál es la repercusión que hay en la educación. O sea, ¿por qué necesitamos a la psicología en algunos aspectos muy específicos en educación? Y bueno, pues voy a empezar mencionándoles que cuando hablo de procesos psicológicos base, me voy a referir a los que están aquí, a la percepción, a la motricidad, a la atención, a la memoria. Y cómo intervienen estos en el aprendizaje si existe alguna falla. Es decir, voy a requerir de la psicología educativa cuando veo que a lo mejor mi estudiante no se concentra, ¿no? A veces pensamos que son problemas de conducta y no necesariamente. El chico que se tiene que estar mueve y mueve y mueve y se levanta y se levanta y se baja y se atraviesa y no pone atención, puede ser una cuestión motriz, puede ser sí un problema de atención o puede ser un problema de percepción.
Entonces, eso nos lleva a llamar al psicólogo para que nos ayude, el psicólogo educativo. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión y pues la meta es interesante, revisar estos procesos psicológicos base y cómo impactan en el aprendizaje. ¿Ok? Bueno, primero justo voy a explicar qué son los procesos psicológicos básicos. Son aquellos que se relacionan con algunos elementos que nos permiten como seres humanos captar, interpretar y responder ante ciertos estímulos. Es decir, nos permiten integrarnos a nuestro contexto. Por ejemplo, ahorita, Asa. Y los que estén a destiempo, es muy interesante no perder el hilo conductor. Por eso nos piden que tengamos, por ejemplo, una presentación. Por eso es importante que encendamos, apaguemos cámaras, que hagamos ejemplos, que mostremos videos, que les demos trabajo. A mí me gusta mucho trabajar en equipos, pero si no se conectan todos, pues no puedo, ¿no? Hace ratito en otra clase hicimos un ejercicio, Azaret y yo, que estábamos conectadas de decirle 5 minutos piensa, 5 minutos haz, y vamos haciendo un taller, ¿no? O sea, vamos como agilizando los contenidos. Pero bueno, si no existe esa estimulación o hay un problema en la estimulación, por ejemplo, si hay un problema para estimular es externo, pero si en mí o a mí me cuesta trabajo, es un problema interno. Entonces, eso es lo que nos ayuda los procesos psicológicos a identificar qué puede estar pasando. Por ejemplo, los que nos llevan a recoger información es la sensación, la percepción y la atención. Son sumamente importantes. La que nos lleva a analizarla y almacenarla es la memoria. Y cuando la incorporamos, la hacemos nuestra, es un proceso que se llama motivación y es el que nos ayuda a dirigir nuestros actos, a querer estar ahí. Esos son muy importantes, ¿no? Los procesos psicológicos base. Y aquí se resumen, ¿no? Enfocándonos a la educación y especialmente al aprendizaje. Todo lo que está de manera externa, si me siguen en con mi cursor, ujú, es lo que sentimos, para eso están nuestros 5 sentidos y nos ayudan a percibirlos. Si los sentimos y los percibimos, entonces estamos logrando la atención y esto es fundamental para los procesos de aprendizaje, aunados a la memoria que nos ayuda a mantenerlos. Y esto nos da como resultado una conducta. ¿Y qué nos ayuda a sentir, a percibir, a atender, a memorizar? La motivación, pero no solamente la externa, sino también la interna. Ahora bien, cuando hablamos de percepción, hablamos de interpretar señales sensoriales y a veces nos situamos solamente en una. Y no, son varias, ¿no? Lo visual, lo auditivo, lo táctil, el gusto, el olfato, son estímulos y pueden ser tanto interoceptivos como propioceptivos. Entonces, hay que recordar, pues, cómo poderlos utilizar. Es algo bien interesante porque em, a veces nos vamos solamente con alguno de los sentidos. Y me parece importante recordar que algunos somos visuales, otros nos gusta tocar, sentir y otros somos más auditivos, ¿no? Lo interoceptivo se refiere a la capacidad del cuerpo para percibir y procesar señales internas. Se los pongo muy sencillo. Un ejemplo es el hambre, es algo interno. La sed es interna. Nuestro ritmo cardíaco, las emociones son interoceptivas, ¿sí? Entonces creo que ahí queda más claro. Y cuando hablamos de lo propioceptivo,
que es esta parte, lo propioceptivo, nos estamos refiriendo a la capacidad del cuerpo de percibir posturas, movimiento, tensión en el espacio sin necesidad de verlo. Es todo lo que se necesita para el equilibrio, la coordinación o la estimulación, perdón, la estabilidad articular. ¿Ok? Allí tenemos a los tendones, a los músculos, a las articulaciones que llevan esta información al cerebro. ¿Qué sucede si hay una falla en las cuestiones de la percepción? Les llaman trastornos. Pues podemos entrar en anomalías, en percepciones engañosas o en caracteres anormales, o sea, como que hay niveles, ¿no? ¿Qué sucede y qué es importante detectar en los estudiantes? Pues algunas, a nosotros, en la parte educativa solamente nos correspondería las anomalías, todo lo demás es meramente psicológico. Las anomalías, por ejemplo, los trastornos de intensidad, las traslaciones de las sensaciones y las contaminaciones perceptivas o aglutinaciones. Es decir, si yo observo que uno de mis estudiantes no siente, o sea, no tiene dolor, por ejemplo, cuando está en educación física o en movimiento, o que se pega y ya trae aquí todo el golpe y no le dolió, no lloró, hay que poner atención. Estudiantes mayores, ¿no? Las traslaciones de calidad. Cuando hay cambios en el brillo, intensidad o color de objetos percibidos, ¿no? Que me dicen, ay, no, ¿sabe qué, maestro? Es que no alcanzo a ver lo que está proyectando. Y todos los demás sí lo ven. O sea, ¿qué está pasando? Cuando hay una asociación de dos sensaciones reales. No, es que estoy aquí, pero a la vez siento que estoy allá afuera y entonces no hay concentración. Eso es muy importante detectarlo, ¿de acuerdo? Porque eso puede contaminar un proceso de aprendizaje. Em, Me paso rápido aquí, ¿no? Las percepciones engañosas. Les digo que eso no afecta tanto en el caso de nosotros en educación, son las ilusiones, quizá la parte de la imagen consecutiva porque causa fatiga. Cuando, por ejemplo, estamos leyendo mucho tiempo, a lo mejor eso puede ser. Y la parte de alucinaciones, pero eso no nos corresponde o no afecta tanto, bueno, o sea, sí afecta, pero más bien no nos corresponde en educación como determinar, ¿no? O sea, solamente estar como a, a la expectativa. Eso también es importante que les diga. Entonces, todo lo que tiene que ver con percepción, músculos, sensaciones internas, hambre, sed, nos va a dar información. Y se relaciona, por ejemplo, con todas las capacidades motrices. La motricidad es la respuesta observable a los estímulos del entorno y de nosotros mismos. Entonces, si hay alguna dificultad en la percepción, es posible que esté afectado o haya algún tipo de afectación en lo motriz. ¿Cuáles son los principales problemas que en educación podemos observar en la parte psicomotriz? Son las dispraxias, ¿no? Que tiene que ver con la coordinación o con elementos psicomotores básicos. Es decir, em, dispraxias y apraxias son como los principales elementos que nosotros tendríamos que revisar si no están afectando. Cuando hablamos de las cuestiones de coordinación psicomotriz, por ejemplo, o algunos elementos motores básicos, em, es cuando hay una afectación y que vemos que alguien no corre bien, tiene dificultades para saltar, que no puede escribir adecuadamente, que no se puede atar las agujetas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos puede decir que hay una cuestión quizás tan neurológica. Nosotros no vamos a diagnosticar en educación,
pero sí le podemos llamar al psicólogo y al psicólogo educativo y decir, oye, estoy observando que por más que le enseño, no toma adecuadamente el lápiz, no tiene la pinza, no salta, se cae continuamente. Ujú. Eso es lo que nosotros tenemos que referir. Si nos vamos a los problemas operativos, por ejemplo, de ideación, que son las apraxias, eh, ahí ya, perdón, graves problemas psicomotrices, porque ya nos están hablando de trastornos neurológicos. Por ejemplo, cuando ya no se pueden realizar movimientos intencionados o aprendidos, cuando ya no pueden ejecutar desde un cepillado de dientes, abotonarse una camisa, vemos algún tipo de parálisis, ¿no? Faciales, eh, que no hay posibilidad de hablar, em, detenerse, pensar, ya tenemos que revisar y solicitar apoyo del psicólogo para que él nos diga que algo anda funcionando inadecuadamente y que dé la opción ni siquiera resolverlo él, sino enviarlo a una cuestión neurológica con algo del neurólogo. Entonces es muy importante que en la parte educativa veamos cómo incide, ¿no? Y cómo es que se puede ver afectado esta parte. Y aquí están, ¿no? Lo que les decía, las apraxias son trastornos de la actividad gestual aprendida, movimientos adaptados de manipulación, mímica, y que no se explican porque no hay lesiones ni sensitivas, ni motoras, ni perceptivas, y eso nos lleva a pensar en alteraciones neuropsicológicas. ¿Ok? Em, y esto porque les quiero decir que se ve algo muy, muy hecho, el que podamos movernos, pero tiene tres elementos, el de ideación, el motor y el de ejecución. El de ideación es voy a caminar, ¿no? Aquí lo tengo, es ideado. El plan, ¿qué voy a hacer para caminar? Pie adelante, pie atrás, o sea, eso es. Y de ejecución es cuando ya realizo esos movimientos, que camino. Si observo una dificultad en alguno de ellos, hay que avisar al psicólogo educativo, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, hay diferentes tipos de apraxia, creo que esa parte a nosotros todavía no nos corresponde. Aquí, otra función u otro proceso psicológico base muy importante es la atención y la concentración. Si yo les pregunto qué es atención, eh, inmediatamente me tendrían que referir que es un proceso psicológico implicado directamente en los mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Selección que nos centra en una sola tarea o estímulo. Distribución que podemos atender a varios estímulos a la vez. Y mantenimiento que permiten concentrarnos en la tarea en periodos relativamente amplios. Eso es la atención. Voy a explicar un poco más. Fíjense bien. Em, ¿Cuáles son los ejes de la atención? Son dos. Externo, interno y estrecho o amplio. Esos son los ejes de la atención. Externa, interna, estrecha o amplia. ¿Cuáles son algunas de las principales disfunciones o problemas de la atención? Estos que están aquí. Amplitud, velocidad, problemas de sostenimiento, distraibilidad, o sea, cuando está, es la más conocida, ¿no? Es que se distrae con el vuelo de la mosca. Falta de intensidad que es tan momentánea que pasa tan rápido que no se concentra ni para la letra A. Ajá. Y de indiferencia, ¿no? Aquellas personas que, ay, pues tenemos, bueno, nosotros nos deshacemos, ¿no? Colores, plumones de colores, bueno, hacemos, buscamos y, ay, no me interesa, ¿no? O sea, todo esto por acá, ¿no?
O estoy oyendo a la maestra, hable y hable, yo estoy oyendo mi música, al fin que ni me ve, ¿no? Híjole, todos esos elementos son problemas de la atención y que pueden ya, en función de su nivel de intensidad, pueden ser disfunciones, ¿ok? Pero afectan a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por supuesto que sí. No es que estemos malos profesores, lo que pasa es que falta atención en los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en la atención? Mm, Desde cuestiones internas como la motivación, cuestiones externas como la activación o la incentivación. Pues, ¿cómo quieres que ponga atención? Está bien aburrido, ¿no? O sea, me quiere enseñar un cuadrado, mi maestra de preescolar, yo soy un niño de preescolar, y me lo dibuja en el pizarrón, cuando lo más fácil es que yo toque por mi edad. Ujú. Fatiga, el ambiente o las características de la actividad que se está dejando. Ujú. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y necesito que busquen ustedes algunos ejemplos y me den algunos ejemplos de problemas derivados de la atención, ¿no? Directamente en el aula. A ver, les voy a dar igual 5 minutitos y necesito que me busquen uno o dos ejemplos de cuando no hay atención, o sea, cómo impactan el aprendizaje. Búsquenlo, googleen y regreso para que me den algunos ejemplos de la falta de atención o problemas de atención. ¿De acuerdo? A Zaret que está aquí presente. Y la felicito y la saludo y qué bueno que estás aquí, Azaret. Busquemos, así, googlemos, ¿no? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de problemas de atención o de concentración? Nos damos 5 minutos y escucharemos los ejemplos. Voy a apagar un momento mi video y mi audio. Vale, adelante, busquemos ejemplos.
Bueno, creo que ya me pasé hasta de los 5 minutos, pero a ver, pensemos, ¿hasta tienes algunos ejemplos de algún problema de atención o de concentración que nos puedas compartir, por favor? Sí, maestra, busqué unos, encontré algunos. A ver, Eh, Encontré que la más, como popular es ajá, como la distracción, sí. que se distraen mucho, hay cualquier cosita a lo mejor que pasa o alguien que pase y pues se distraen mucho. Este, Yo conozco una alumnita que en verdad no pueden tener la puerta abierta porque ya sabe todo lo que sucedió afuera, menos lo que está en el pizarrón, por ejemplo, ¿no? Que es algo que me llama mucho la atención. Y ya se le ha mencionado a su familia porque le está ocasionando, o sea, pierde el ritmo de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Que son las distracciones más comunes. ¿Tienes otro ejemplo que nos puedas compartir? sí, también, la falta de escucha. Ujú, También investigué otra de, también problemas para seguir las instrucciones. así es. O sea, Igual, eso que parece tan simple, que dices, a ver, si ya le dije y no me puede seguir. O sea, ojo con quienes no pueden seguir indicaciones. Ese es un problema fuerte de atención y creo que lo hemos estado normalizando. Bueno, estamos ahorita con ejemplos y muchos más que posiblemente ustedes también ya pudieron ahorita googlear o buscar. Algo que va muy relacionado con la atención y la concentración es algo que llamamos memoria, que es otra de estas funciones psicológicas base. Fíjense que la memoria es la capacidad para no solamente almacenar, procesar y recuperar información que viene del mundo exterior. Es algo así, si lo pusiéramos como en un diagrama de flujo, es codificar, almacenar, evocar y recuperar. La selección de lo que vamos a guardar es un mecanismo para no saturar el sistema. Se dice que nos cansamos mentalmente mucho cuando estamos como muy al pendiente de sucesos, ya pasaron, y allí estamos y repetimos, saturamos. Y es como las computadoras, cuando se llena la memoria ya no funcionan bien, ¿cierto? Entonces, somos selectivos, el ser humano es selectivo y así se descarta información innecesaria, porque no es posible registrar todos los sucesos que acontecen. Hay diferentes tipos de memoria. Tiene mucho que ver la modalidad sensorial, es decir, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que olemos y lo que tocamos. Por ejemplo, piénsenlo así. Yo les voy a poner un ejemplo y ustedes piensen en alguno similar. Recuerdo que yo era muy feliz, si no en el kinder, o sea, yo no recuerdo haber sido plenamente feliz en el kinder. Dejen y les cuento este trauma, ¿no? Infantil. O sea, yo no me acuerdo si, es más, me cambiaron de kinder. Yo tenía una maestra que me hacía llorar y ya, o sea, sí puedo ahorita sentarme a contarles toda mi historia, pero no es el hecho. O sea, no, tampoco es algo así que dijera, wow, ¿no? El kinder súper feliz yo. Pero ¿saben qué? Sí ay, no sé, es un recuerdo que me encanta y que sé que se sucedía en el kinder. Mi mamá tenía una loncherita para mí que recuerdo que era como de plástico de color rojo y salía una botellita que es donde llevaba mi jugo, mi agua, pero cuando la abría, ese recipiente llamado lonchera guardaba un olor delicioso de mi sándwich. Híjole, nada más recuerdo la lonchera y cuando lo abría, que no he vuelto a tener un olor de sándwich así. Y cuando de pura casualidad haya un olor que se parece,
Ay, no, no saben, regresa a mí ese recuerdo y me hace sentir sumamente feliz. Ujú. Eso es olfativo, del olfato. Y del gusto, por ejemplo, yo soy muy especial para olores, sabores. En la parte sensitiva, híjole, todo el mundo me dice, no, hombre, ya, si quemé una tortilla, ya estuviste protestando toda la mañana, ¿no? Sí, yo soy muy especial en ese orden, ¿no? Pero, por ejemplo, del gusto. Yo no soporto las cosas calientes, o sea, para mí lo más rico es lo tibiecito, ¿no? Y una vez, ay, tómate a mí no puedo tomar café, pero en aquel entonces sí podía. Y entonces resulta que me dan una de estas jarritas de barro con café y, ay, no, lo sorbo y me quemé la lengua. Entonces, ahora toda la sensación caliente es tan desagradable para mí. Esas son unos tipos de memoria que tienen que ver con lo sensorial, ¿ok? Piensen ustedes en algunos. Pero también hay tipos de memoria según el hemisferio cerebral que lo procesa, ¿no? Porque es donde se procesa la información. Ejemplo, el hemisferio derecho eh, tiene que ver con, ojo, caras, trayectos, geografía visual, figuras geométricas, melodías, identidad de las voces, tonos emocionales, posiciones del ajedrez. ¿Ok? El hemisferio cerebral derecho tiene toda la parte de memoria de la primera lengua y de otras lenguas, de la escritura, de la lectura, del cálculo aritmético, nombres de personajes, números de teléfonos, nombres de las calles. Todo esto está diseñado para mantener de instantánea cada experiencia sensorial. Esta instantánea se mantiene solo durante un tiempo suficiente para poder procesarse y, si es preciso, transferirla en la siguiente etapa de la memoria. ¿Ok? También existe memoria a corto y a largo plazo. La memoria a corto plazo se refiere al recuerdo inmediato del material presentado o su evocación más tardía realizada mediante un repaso ininterrumpido. Casi siempre se utiliza en la memoria de trabajo de aprendizaje. La memoria a largo plazo se refiere a la evocación de información después de un intervalo en el que el sujeto ha centrado la atención en otra tarea. Si en la información a corto plazo existe fuerte carga emocional, puede consolidarse como memoria a largo plazo. O sea, lo emocional, fíjense qué cosa tan interesante. Por eso luego estos problemas entre parejas, padres e hijos y demás, que dicen por ahí, es que no se te olvida, ¿no? Y lo peor es que no se te olvida lo malo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene una carga emocional queda en la memoria a largo plazo, ¿no? Ojo, ahí podemos entender varias situaciones, pero bueno. También existe memoria reciente, memoria remota y la que se llama ley de Ribot, ¿ok? Les voy a pedir en este momento igual que googleen las dos primeras para que me den ejemplos de memoria reciente, memoria remota y yo les digo qué significa la ley de Ribot, ¿ok? Unos 3 minutitos de aquí al cuarto para las 2 de la tarde. Ejemplo de memoria reciente y ejemplo de memoria remota. Adelante, empieza a correr el tiempo.
Listo, Asa, un ejemplo de memoria reciente, ¿cuál encuentras? Eh, Como que desayuné hoy. Ajá, exactamente. O sea, recuerdas inmediatamente lo que hiciste hace unas horas. Muy bien. ¿Y memoria remota? Eh, es como algo que pasó allá hace tiempo, a lo mejor un evento importante de hace más de 10 años, o el nombre de algún maestro de a lo mejor del kinder. Por ejemplo, ¿no? O sea, un recuerdo que está en tu memoria a largo plazo, ¿no? También. ¿Y qué es la ley de Ribot? Bueno, esa me tocó a mí. Bueno, su nombre se debe a Theodul Armand o Teodolu Armando Ribot en 1881. ¿Qué hizo Ribot? Bueno, él estudió nada más y nada menos que la amnesia. Bueno, en psicología, la ley de Ribot es el principio psicológico que establece la amnesia retrógrada, es decir, que los recuerdos más recientes se pierden antes que los más antiguos. Fíjense qué cosa tan interesante. Lo más reciente dice Ribot que se van perdiendo antes que los antiguos y que ese es un patrón que suele suceder con las memorias que son más frágiles. Y sí, ¿no? Tenemos, yo he visto que en el sexo masculino eh, aplican mucho esto de la ley de Ribot, ¿no? No guardan, no se acuerdan, ¿no? Y se va perdiendo. Quizá, sí, cuando ya era niño, pero lo reciente, la mayoría de los casos es curioso, pero se les olvida. Dice Ribot que los recuerdos más recientes tienden más al deterioro que los más antiguos y que la memoria, esto se debe a que la memoria necesita algún tiempo para consolidarse y que si hay algún tipo de desorganización, distracción, por eso o a eso se debe. Em, y bueno, en el caso ya de los estudios científicos de Armand Ribot, pues trabajó mucho la pérdida de memoria, ¿no? La amnesia debido a diferentes factores, desde accidentes o desgastes neurológicos, patologías, etcétera, ¿no? Pero bueno, en educación, por ejemplo, se dice que si en el momento que estás explicando algo, el estudiante o sea, sí te estaba viendo, sí te estaba poniendo atención, pero a lo mejor estaba pensando en otra cosa, no es algo que lo retenga, sino que suele olvidarse. Ujú. Bueno, eso respecto a la memoria. Y también, bueno, hay diferentes formas de adquirir la memoria, ¿no? De cómo retener. Tenemos a la episódica, que se refiere a la información aprendida en un tiempo y en un espacio. La semántica, que tiene que ver con la conexión espacio-temporal. Y casi siempre la memoria procedimental habla de secuencias que son accesibles a la conciencia y que nos ayudan sobre todo a revisar una serie de pasos que nos llevan a recordar. Aquí una actividad que ahorita ya no la voy a hacer por cuestión de tiempo, dice, ¿qué elementos consideras para estudiar en un examen de mucha importancia? ¿No? Entonces, cuando haces esa revisión de pasos, es la memoria procedimental. ¿O qué conjunto de estrategias eliges para aumentar las posibilidades de éxito? Y haces como que ese repaso, esos episodios, y entonces estás fomentando la memoria procedimental. Bueno, esto ya lo hablamos un poquito más. Me voy a otro proceso psicológico importante que es la atención. ¿Qué es la atención? La atención es la toma de posesión en la mente de forma clara y vívida de uno de los objetos o cursos del pensamiento, de todos los que aparecen posibles. Implica la retirada de algunas cosas para lidiar efectivamente con otras, según William James.
La atención regula el estado de conciencia, la entrada de información perceptual y el procesamiento esforzado y controlado. La atención se deriva de dos etapas del procesamiento de la información. La etapa previa, que es automática, y la etapa de concentración de la atención, que requiere un esfuerzo más consciente, ¿ok? Ejemplo aquí, ¿no? Tenemos dos fotografías. ¿Qué es lo que tiene una y qué es lo que no tiene la otra? A ver, así rapidísimo. Azaret, ¿qué tiene una y qué no tiene la otra? ¿Qué me puedes decir? Como una ramita que tiene encima está de la imagen a mi izquierda y a la Ajá, derecha no lo tiene. exactamente. ¿No está? ¿Algo más? También como creo que son personas que están ahí al fondo. Ajá, y que aquí no están, Ajá. ¿cierto? Otra, aquí está, mira, lo voy a poner, esta como torrecita, está en la primera, no está en la segunda, en esta Ah, sí, área, cierto. ¿sí? Y eso tiene que ver también con la atención. De manera más cercana, me parece que en general, aquí está igual, serían algunos elementos, si no encontramos Asa y yo alguno otro y ustedes sí en algún momento, pero son los elementos que de impronta eh, nos hacen centrarnos, nos hacen concentrarnos, ¿ok? Eso me parece importante. La atención también, como dice aquí, nos permite, ¿qué es lo que hace la atención realmente, no? La atención lo que nos permite es lograr que nosotros de manera consciente nos demos cuenta de que existen algunos elementos. Eso es la atención. La atención nos va a permitir, fíjense bien, voy a regresar esta diapositiva. Ajá, voy a retomar lo que dice William James. Ay, a ver aquí. Estaba buscando colores, pero creo que no hay colores. Bueno, aquí. Em, Dice, es la posesión de la mente de objetos o curso del pensamiento para focalizar, concentrar y ser conscientes de su esencia. Y es retirar algunas cosas para lidiar efectivamente con otras, como lo sucedió con estas fotografías. ¿Ok? Tuvimos que retirar algo, a lo mejor cuando me decías, ay, pues yo creo estas personas, ella no había visto esto de fondo. Cuando tenemos que quitar lo demás, enfocarnos, eso es el proceso psicológico de la atención, ¿ok? ¿Qué nos toca hacer para reflexionar? Fíjense bien, la actividad en plataforma consta de lo siguiente. Ustedes van a decirme, van a responderme cómo influye en el aprendizaje, entonces, la memoria, la atención, la percepción y la atención. Si quieren, lo pueden hacer a manera de cuadrito, ya está el material en la plataforma. Les dejé una lectura, si les sirve de apoyo una lectura que habla de estos 4 elementos base, procesos psicológicos base, memoria, atención, percepción y atención. Les dejé una lectura por si les sirve para contestar a la pregunta cómo influyen en el aprendizaje, cómo influye la memoria en el aprendizaje, cómo influye la atención en el aprendizaje, cómo influye la atención y cómo influye la percepción en el aprendizaje. Les dejé esa lectura en la plataforma, les puede ser de utilidad y nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de estos procesos psicológicos base, que a veces son tan base que no los tomamos en cuenta para la enseñanza y el aprendizaje. Eso es lo que tenemos que hacer
Y bueno, es una actividad sencilla. Eh, Hice una nueva revisión de las fechas de algunos de los contenidos a subir. Recuerden que no en todas las sesiones hay actividad. Hay unas que era solo una lectura, otros era foro. Y les pido que revisen porque ya están aperturadas con nuevas fechas y todas, todas, todas me parece que las dejé para el próximo 1 de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, sin falta, nos vemos en la siguiente sesión y cualquier cosa, estamos en comunicación. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias, Asa, por estar aquí. Te lo agradezco. Feliz fin de semana. Muchas gracias, maestra. Igualmente, nos vemos.